Hemos tenido una lectura larga, pero necesaria. Este texto que acabamos de leer es el contenido de un profeta menor. Hemos dicho en el pasado que los profetas menores no es porque sean menos importantes que los profetas mayores. Los profetas menores son menores porque su contenido es poco. A diferencia de los profetas mayores como Isaías o Jeremías, por ejemplo, que el contenido de su escrito es muy amplio. Son menores, pues, por el contenido, por la cantidad de texto. Pero no son menos importantes en su profecía, no son menos importantes en sus demandas, no son menos importantes en la manera como expresan la voluntad del Dios que les ha hablado para llamar la atención al pueblo. Déjeme decirle que como último domingo de cada mes, la tarea que tenemos es estar hablando sobre asuntos que tienen que ver con mayordomía. Y esta ocasión vamos a hablar pues de esta profecía. La historia de este profeta menor es una historia muy interesante. Desde el punto de vista personal, es decir, desde el punto de vista del propio profeta, no tenemos mucha información. Su nombre y ya. No tenemos idea de sus circunstancias, no tenemos idea incluso de quiénes eran sus padres o de dónde venía, dónde surge, cómo sale el profeta. De otros profetas tenemos un poco más de información, pero de algunos como este no tenemos muchos datos. Pero los datos que tenemos de Ageo son suficientes. No nos interesa tanto el personaje en sí mismo como el mensaje que porta. Nos interesa las palabras que tenía para con el pueblo. Nos interesa saber que fue llamado por Dios para dar un mensaje importante, llamando la atención del pueblo en su momento. Cuando hablamos de los profetas, mayores y menores, casi los clasificamos como profetas antes del exilio, durante el exilio o después del exilio. Cuando pensamos en Ageo, en Zacarías, en Malaquías, tenemos que ubicar a estos profetas como profetas post-exílicos, lo cual significa que ellos profetizaron posterior al exilio. Circunstancias importantes pasaron en el pueblo. El pueblo de Israel, específicamente, que había sido dividido en dos grandes lugares, en dos grandes regiones, el reino del norte y el reino del sur, tuvieron dificultades particulares. Ambos tuvieron reinados no muy buenos, algunos sí, sobre todo el sur, pero no muy buenos. En aquel tiempo, en la época en que estaban estos profetas y fueron estos reyes que fueron posteriores a Salomón en la división del reino, cada uno de los reyes que dirigieron al pueblo, tanto en el norte como en el sur, no fueron reyes que reconocieron en su mayoría, salvo excepciones, la soberanía de Dios o a Dios interviniendo dentro de su pueblo, dentro del gobierno de su pueblo. El pecado de cada uno de los pueblos les llevó a consecuencias devastadoras. Las cautividades estaban a la orden del día. Pero por el pecado de Judá, un día el Señor permitió que fueran llevados cautivos el reino de Judá, el reino del sur, que fuera llevado cautivo por el imperio babilonio de su época. Este pueblo babilonio llevó cautivo no solamente a este pueblo, sino a todos los que estaban circundando el pueblo, lleva a cautivos y empieza pues este gobierno o este imperio babilónico a gobernar sobre el mundo conocido de su época. El reino del sur había pues sido llevado para ser entonces ahora siervos de un imperio que no era temeroso de Dios. El pecado pues del pueblo lo lleva a una condición de esta naturaleza. El templo había sido destruido. La adoración había terminado. Ya no había más personas y pareciera ser como que la historia del pueblo y su intención de adorar al único Dios verdadero hubiese terminado. Un templo derribado, la adoración menospreciada, un pueblo indiferente. Consecuencia del pecado del pueblo fue pues entonces, como ya dijimos, llevado a Babilonia. Pero cuando el imperio medo-persa llega y domina y derroca de alguna manera al imperio babilonio, entonces ahora las circunstancias son distintas. Cuando el imperio medo-persa viene pues a tomar el lugar del imperio babilónico, lo único que hace el imperio babilónico es entregar lo que tiene. Y parte de lo que tiene es a un pueblo cautivo, que es el pueblo de Judá.
Teniendo este pueblo cautivo, pues, el imperio medo-persa todavía lo tiene bajo su control. Pero en ese momento, el imperio persa específicamente le da autorización a un contingente para que regrese, pues, a Jerusalén, para que regrese a su tierra. Y así sale un primer contingente rumbo a Jerusalén con un gran entusiasmo y con una idea central de reedificar, de reconstruir, de resarcir la adoración del pueblo. Es bien interesante cómo en este regreso tenemos historias interesantísimas como la de Esdras, que lee la palabra del Señor durante días completos al pueblo para traer el culto público otra vez a la adoración central. Empieza la construcción. En ese primer contingente llegaron como gobernador Zorobabel, hijo de Salatiel, y llegó Josué como sumo sacerdote, hijo de Josadac. Llegaron pues como para dirigir la obra, un gobernador, un sumo sacerdote, era lo único que necesitaban, y llegaron con este grande contingente y con un gran entusiasmo empezaron a construir lo que debía de ser el templo de Jehová. Pero se encontraron con dos problemas. El primer problema, vecinos que estaban cerca de la región que no permitieron y se burlaban e impedían la reconstrucción del templo. El pueblo, lejos de enfrentar tal situación, se echó para atrás. El primer problema fue el antagonismo, la enemistad de aquel pueblo cercano que estaba impidiendo que la construcción se llevara a cabo. Por supuesto habían puesto ya los cimientos, por supuesto había empezado la construcción, pero los vecinos estaban impidiendo a costa de lo que fuera que esta construcción se llevara a cabo. Este fue el enemigo externo. Pero hubo uno peor, el enemigo interno. El peor enemigo del pueblo fue el pueblo mismo. Empezó la indiferencia. Empezaron ellos a pensar, no vale la pena. Empezaron ellos a mirarse a sí mismos y a ver su propia condición y a pensar y a decir cosas como: necesitamos arreglar primero nuestras condiciones, nuestras casas, nuestra ciudad, nuestra identidad. Empezaron pues a verse a sí mismos y la tarea para la cual fueron regresados empezó a tomar una segunda importancia. No pasó mucho tiempo, 15 años, cuando el pueblo había perdido por completo la intención de reedificar el templo y la adoración. El pueblo se convirtió en un pueblo indiferente. 15 años desde que regresaron hasta la llegada de este profeta que viene a llamar la atención de un pueblo indiferente. El pueblo había pensado que su regreso, ese regreso aparentemente triunfal, esa victoria nacional, este anhelo de la reconstrucción, de volver otra vez la adoración, este anhelo de servir al Señor, se fue disipando con la costumbre, la tradición, con los enemigos externos y con la indiferencia de un pueblo que no estaba dispuesto a seguir adelante. Como que no veían nada de beneficio en esta posible tarea. Este pueblo estaba en esta condición cuando llega el profeta Ageo. Y dice la Biblia que llegó el profeta y habló en el nombre de Jehová de los ejércitos. El versículo 2 del capítulo 1 nos dice cómo es que el profeta habla de la actitud indiferente que el pueblo tenía. Les dijo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Estoy en el capítulo 1, verso 2. Diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo estaba mostrando su indiferencia. El pueblo estaba diciendo: no es tiempo, no ha llegado el tiempo. Quizá alguno, incluso el propio Ageo, porque además este libro es maravilloso porque nos da fechas precisas del acontecimiento. Esto sucedió alrededor, trayéndolo a nuestro lenguaje, a nuestro tiempo, como por el 29 de agosto de un tiempo del rey Darío. Pero llega el momento justo en donde Ageo viene a llamar la atención del pueblo y él le está diciendo: Jehová
sabe lo que están diciendo. El Señor conoce su corazón. El Señor sabe lo que andan hablando entre ustedes. Y podemos pensar que quizá entre el pueblo mismo, algunos todavía como interesados, que vieron la gloria del templo primero, como lo cita el capítulo número 2, sobre todo la familia sacerdotal, posiblemente estuvieron diciendo: oigan, ¿cuándo vamos a edificar? ¿Cuándo vamos a trabajar para el templo de Jehová? ¿Cuándo vamos a conseguir otra vez el culto público, la adoración a Jehová? ¿Cuándo regresamos a esto? Y pudiésemos escuchar ahí las voces de otros del pueblo diciendo: todavía no es tiempo. Todavía no ha llegado el tiempo. Estaban ellos en realidad preocupados por su propio bienestar, preocupados por su comodidad, preocupados por su bienestar. Pero ¿cómo le voy a dedicar tiempo al templo? ¿Cómo voy a estar invirtiendo en esto? Cuando tengo mis propias necesidades, tengo que desarrollarme personalmente, tengo que estar atendiendo mi apariencia, mi bienestar. Dice el pueblo: no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Pero tengo que recordarle que Ageo está hablando en el nombre del Señor. Ageo no está diciendo lo que él piensa, aunque el pensamiento de Ageo está sujeto por el pensamiento del Señor. Está transmitiendo lo que el Señor, lo que Jehová está queriendo decirle al pueblo, y está llamando la atención del pueblo. Pero cuando el pueblo responde o dice, o se da cuenta más bien de que el Señor conoce lo que andan diciendo, sabe lo que se está comentando, dice entonces la palabra: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, y va a llamar su atención. Les dijo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? ¿Es ahora tiempo para ustedes de atender sus propias necesidades? ¿Es tiempo ahora de que ustedes se vean a sí mismos preocupándose por su apariencia, su bienestar, su status quo? ¿Es tiempo para ustedes ahora para que no vean más allá de sus propias narices? Lo que ustedes están haciendo es preocuparse por ustedes mismos y nada más que por ustedes mismos. El pueblo había perdido la perspectiva del servicio. El pueblo había perdido el anhelo de la devoción. El pueblo se estaba viendo a sí mismo, su propia vida, su propia casa, su propia familia, su propio bienestar. Y el Señor llama su atención sobre sus prioridades. Y llama la atención sobre las prioridades y les está haciendo una pregunta retórica. Y recuerde usted que la pregunta retórica no requiere una respuesta verbal. En la pregunta retórica está implícita la respuesta. Por supuesto que no, la respuesta es absolutamente obligada, no. Pero está preguntando entonces el Señor por medio del profeta: ¿ahora es tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? ¿Su prioridad es esa? Yo que soy su Dios, yo que los he librado de todo conflicto, yo que los he sustentado a lo largo de la historia, yo que he prometido por mi pacto estar con ustedes todo el tiempo, yo, su Dios proveedor. ¿De veras ahora su prioridad es su casa? ¿Son ustedes? ¿Es su propio bienestar? Cuando estaba estudiando este profeta, leyendo, un comentarista hablaba acerca de que conforme va pasando el tiempo, las prioridades de los creyentes están cambiando. Las prioridades de los creyentes están dirigidos a otras cosas. Ahora nos hemos creído que nosotros y nuestras propiedades, y nosotros y nuestro bienestar, y nosotros y nuestro entorno personal es mucho más importante que la devoción, el servicio al Señor, incluso que el Señor mismo. Hemos pensado, por ejemplo, ahora que el trabajo es más importante que la iglesia. Nos hemos dado cuenta con tristeza que algunos dicen: no puedo estar el domingo porque tengo mucho trabajo en la empresa.
No puedo porque tengo mucha tarea. No puedo dedicar tiempo porque estoy ocupadísimo todo el tiempo. Quizá tendríamos que escuchar al profeta Ageo diciéndonos: ¿hasta cuándo? Es tiempo para ustedes, para cuidar de sí mismos. ¿Que no se dan cuenta de que el Señor es primordial? Es la prioridad de todo cristiano. En la cosmovisión cristiana, amado hermano, en la cosmovisión bíblica, no hay nada más importante para el creyente que el Señor y su servicio. No hay nada más importante que la devoción al Señor, que el servicio al Señor. Nada más importante. El pueblo aquí está cambiando sus prioridades. El pueblo está pensando que tiene que hacer algo para sobrevivir. Tiene que tener una casa linda, preciosa. Y habían descuidado lo más importante. Sus prioridades habían cambiado. Y el Señor les dice: dense cuenta de lo que han perdido. Dense cuenta de lo que está sucediendo. Denle una buena lectura espiritual al asunto. Les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Piensen bien lo que están haciendo. Meditad, dice el versículo 5, bien sobre vuestros caminos. Piénsenlo, les dice. Siembran mucho y recogen poco. Comen, dice la Biblia, y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Todo lo que están haciendo está sirviendo para nada. Mediten lo que están haciendo. Pero entró el pueblo quizá, y posiblemente en nuestros tiempos caemos en un círculo vicioso. Sembramos mucho y recogemos poco. Pero lo que sucede es que cuando trabajamos mucho y recogemos poco, cada que tenemos un poco queremos más, y siempre nos parece que es poco lo que recibimos. Siempre estamos inconformes porque queremos recibir más de lo que recibimos. Hace algunos años, en una iglesia, ahí en el centro, alguien me dijo: pastor, ya no voy a seguir trabajando en el área donde estaba trabajando. ¿Por qué? Porque me ofrecieron un trabajo donde voy a ganar más y voy a necesitar los domingos. Sembráis mucho, dice la Biblia, y recogéis poco. Ahora lo que tenía se le hacía poco comparado con la expectativa de lo que podía tener. Ahora su prioridad había cambiado. Ahora estaba más centrado en sí mismo. ¿Cuántos cristianos hoy día estamos centrados en nuestra propia necesidad, en nuestro propio desarrollo, y no estamos conformes con lo que tenemos? Sembramos mucho, recogemos poco. Comemos y no nos saciamos porque queremos más. Bebemos y no quedamos satisfechos porque anhelamos más. Nos vestimos y no nos calentamos porque queremos más. Y parece que lo que recibimos de sueldo parece que se va al saco roto. Hemos dudado del Señor. Hemos cambiado la prioridad. El pueblo estaba en esta condición. Quizá valdría la pena que este pueblo recordara la importancia que es que el Señor sea el centro de nuestra vida. Quizá era importante que el pueblo recordara el Salmo 127, y nosotros también. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar, dice el Salmo. No importa qué tan temprano me levante y me vaya a trabajar para traer más, en vano. En vano es que os levantéis de la madrugada y que vayáis tarde a reposar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La falta de atención a las prioridades hicieron a este pueblo indiferente. Y el Señor tiene que llamar su atención. Mi casa es lo más importante, no sus casas. Tras la llamada de atención, tras esta fuerte llamada de atención que el profeta o el Señor a través del profeta hace, entonces les da la tarea. Les dice en el verso 8: suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré mi voluntad
y seré glorificado, ha dicho Jehová. Lo más importante que yo quiero es ser glorificado. Lo que anhelo, lo que deseo de ustedes es ser glorificado. Ahí pondré mi voluntad y entonces el resultado no será prosperidad para ustedes, pero será la gloria de mi nombre exaltada. Entonces seré glorificado. Vayan por madera, suban a los montes, trabajen en esta tarea. Ahí pondré mi voluntad y mi nombre será glorificado. Ahí seré glorificado. No es importante nuestro bienestar, amado hermano, porque estamos contra cultura. No es importante, tan importante como tengamos nosotros nuestra apariencia, nuestra comodidad, nuestra casa, lo que sea. Lo más importante del creyente y el propósito por el cual el Señor nos ha puesto en este mundo es para glorificar a Dios. Es para que el nombre del Señor sea glorificado. Si su trabajo, si su empresa, si lo que usted hace no glorifica al Señor, entonces está teniendo una prioridad diferente. Si su trabajo, si su empresa, si lo que hace le distrae para atender al Señor, entonces está teniendo una prioridad diferente. Lo importante es trabajar para que el nombre del Señor sea glorificado. Les dice, pónganse a trabajar. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. Ahí pondré mi voluntad y seré glorificado. ¿Sabe qué? En el capítulo 2, el profeta le va a decir a los sacerdotes, específicamente a la gente a la que se está dirigiendo Zorobabel, a Josué y a los que le escuchaban: seguramente alguno de ustedes, y es posible que Ageo también, hayan visto la gloria de la casa primera. Es como si les dijera, ¿se acuerdan del templo? ¿Cuán maravilloso era? ¿Recuerdan ustedes esa edificación tan hermosa? ¿Recuerdan ustedes la intención del templo? ¿Recuerdan la adoración que había alrededor del templo? ¿Recuerdan esta adoración? ¿La recuerdan? Bueno, pues la gloria, dice el Señor, de esta casa postrera será mucho mejor que la primera. Por supuesto que no se refería a la construcción que el pueblo estuviera haciendo en ese momento. Desde luego que se refería a la venida del deseado de todas las naciones, como dice el texto. Por supuesto que el Señor está refiriéndose a un asunto escatológico, pero es importante entonces no pensar necesariamente en el templo físico como en la adoración directa a un Señor soberano. Servirle a Él ante todo y darle todo lo que tenemos a Él. Porque además, Él no necesita de que nosotros tengamos más para darle más. Porque alguna vez alguien me dijo, yo estoy trabajando mucho para dar más diezmo al Señor, porque es necesario. Le voy a decir un secreto: Dios no necesita. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo, mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Yo no necesito. Cada que recogemos ofrenda y diezmamos, no estamos haciendo una recolección de fondos, estamos haciendo un acto de adoración. El Señor no necesita el dinero, porque es de Él. No estamos hablando pues de una edificación física, que desde luego hay que cuidar el templo. Estamos hablando de una comunión con el Señor, una devoción absoluta, una prioridad absoluta. El Señor tiene que ser nuestra prioridad ante todas las cosas. Él debe ser pues quien gobierne y sea glorificado. El pueblo, Zorobabel, Josué y el pueblo reaccionaron de manera positiva. ¿Sabe cómo reaccionaron? Dice la palabra de nuestro Señor en el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y entonces dice el texto, y temió el pueblo delante de Jehová. Y temió el pueblo. Pero no solamente tuvo temor, no solamente entendió que estaban ante una circunstancia pecaminosa en donde sus prioridades habían cambiado. No solamente ellos dijeron, es verdad, hemos fallado, Señor, perdónanos. ¿Sabe qué hicieron? Se pusieron a trabajar. Continúa diciendo el texto.
en el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y vinieron y trabajaron. No solamente le dieron la razón al profeta, no solamente dijeron hemos fallado, sino que además vinieron y trabajaron. Vinieron y trabajaron. Déjeme decirle, amado hermano y hermana, vamos a empezar un año. Y cada año que empezamos hay buenos propósitos. Pero sería lindo que cada uno de nosotros, con lo que el Señor nos ha dado, nos pongamos manos a la obra en edificar el reino de Dios en la tierra. Que nos pongamos manos a la obra para dedicar nuestro tiempo al Señor. No estoy diciendo que renuncie y que venga a trabajar a la iglesia. No hay trabajo para tantos. Lo que estoy diciendo es que en su corazón y en su mente su prioridad sea el Señor por siempre. Venir y trabajar. Que cuando el pastor o alguien le diga, hermano, venga a ayudarnos a esta labor, no diga, es que tengo mucho trabajo, pastor. Hay prioridades. Sí, la prioridad es el servicio al Señor. Es el trabajo al Señor. No se preocupe, Él es el dueño del dinero. Él le sostendrá. Pero el pueblo temió. Vino, dice la Escritura, y trabajó. No nos queda la menor duda, no lo dice el texto. Subieron a los montes, trajeron madera y continuaron la edificación del templo. Pero no van a estar solos. El Señor estará con nosotros. Dice el texto, versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Lo repite en el versículo 4, verso 2, en el capítulo 2, verso 4. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yo estoy con vosotros. El pueblo tuvo temor, se puso a trabajar y el Señor garantizó, estoy yo con ustedes. No se preocupen, ustedes tómenme como prioridad, que yo sea su prioridad. Yo estoy con ustedes. Y la base de mi presencia con ustedes no es una promesa que ahora hago, sino es una promesa eterna a partir del pacto que yo hice con el pueblo. A partir de un pacto que yo establecí con Abraham, en donde dije que ustedes iban a ser mi pueblo y yo su Dios, y que iban a ser pueblo mío por la perpetuidad. Esta es mi promesa, este es mi pacto, yo estoy con ustedes. Y lo dice en el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Mi espíritu estará. Yo hice pacto con ustedes. Dedíquenme tiempo. Que yo sea su prioridad. Que todo sea para mí. Temamos a Jehová. Trabajemos en el nombre de Jehová. Él estará con nosotros porque Él hizo pacto con su pueblo. Cuando nosotros tenemos esto, entonces entendemos cuando el Señor dice, no temáis. Porque el versículo 5 del capítulo 2 dice, no temáis, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. Insisto, amado hermano, que no estamos hablando de una edificación física, que no está excluida, por supuesto, pero no es el mensaje central. Estamos hablando de una relación personal en donde la prioridad del creyente sea el Señor, en donde nuestra intención es que Él sea glorificado, en donde mi prioridad no sea mi trabajo, mi escuela, nada más que el Señor. Que el Señor sea mi prioridad y que Él sea glorificado. La promesa es que Cristo vendrá, el deseado de todas las naciones, y Él llenará
de gloria la casa. Y la gloria postrera, cuando Cristo venga, de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, nosotros no debemos ser como el pueblo de aquella época. Nuestra prioridad debe de ser el Señor y su obra. Qué bueno que trabaje, qué bueno que tenga una profesión, qué bueno que se avenga de recursos para sobrevivir, pero si esa es su prioridad, tiene una prioridad equivocada. La prioridad es el Señor. La prioridad es la gloria del Señor. Si un día su trabajo le impide servir al Señor, estaremos orando para que el Señor le quite su trabajo. Porque la prioridad es el Señor y su obra. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra nos conduce hacia lo que debemos hacer, lo que debemos pensar, lo que debemos creer. Y esta profecía, Señor, de este profeta que llama la atención a un pueblo y a la postre a nosotros como lectores implícitos también, llama nuestra atención sobre nuestras prioridades. Ayúdanos a meditar en nuestros propios caminos, a meditar en nuestros corazones, a entender que no podemos descuidar nuestro servicio a nuestro Dios y que cada acto celebrado por nosotros, en donde quiera que estemos, redunde en la gloria de nuestro Dios. Mueve a tu iglesia, dirígenos hacia esa verdad. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.